Pasaron 14 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y recibimos aquí en el estudio a Pía Lobato y a Paula Rabinovich. Ellas tienen que ver con este proyecto Meraki. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Un placer que estén con nosotros. Y cuéntenos de qué se trata este proyecto. Un placer para nosotras. Volvimos después de la pandemia a Canal 11 y volvimos con Meraki. Bueno, este proyecto se trata de sexualidad. Somos educadoras sexuales, las dos, además de tener otra profesión. Y cuando estábamos estudiando, vimos como la necesidad de que alguien se encargara de hablar de sexualidad. Entonces, trabajamos como referentes de sexualidad, yo en el Liceo 5 y Pía en el Liceo 6. Y nos juntamos para trabajar con los profes y con los chiquilines en el liceo y como que nos quedaba poco. Llegábamos a un número de gente que queríamos abarcar más. Entonces, bueno, empezamos a hablar ese año, allá en el 2017, y creamos el proyecto Meraki de sexualidad y acá estamos. Han tenido charlas en escuelas y en liceos del departamento. ¿Cómo ha sido eso? Porque el tema de la enseñanza de la sexualidad siempre se planteó en un terreno polémico de qué enseñar, cómo enseñar, cuándo, a quién le corresponde, qué es lo que corresponde al liceo o a la escuela y qué es lo que corresponde a casa. ¿Cómo se manejan en ese terreno tan espinoso? Bueno, exactamente, es un terreno espinoso, pero no porque la sexualidad sea espinosa, la sino sociedad lo hace porque espinoso. nosotros lo hacemos espinoso. Como dijimos, somos educadoras sexuales porque la sexualidad se educa. Y todos y todas educamos en sexualidad, aunque no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Nosotros trabajamos en forma de talleres a través de la sensibilización, porque entendemos que esa es la forma de transformar. Y bueno, trabajamos en escuelas, con talleres, trabajamos en liceos. Todos los años tenemos en la sala de conferencia del campus un ciclo de talleres de sexualidad. Son 4 talleres en un principio, básicos, que son para todo público. Pueden ser madres, docentes, padres, abuelas, pueden ser adolescentes. Bueno, hemos tenido mucho éxito. En pandemia los trasladamos online, hicimos talleres online e hicimos encuentros gratuitos también. Y también nos lanzamos a eso porque no estábamos acostumbradas a trabajar de esa forma. Y bueno, aprendiendo, reconvirtiéndose y readaptándose. Exactamente, como todos tuvimos que hacer, y ya también somos duchas online. Pero sí, la idea es empezar a transmitir que la sexualidad se educa y que todos formamos parte de esa educación, nos demos cuenta o no, lo hagamos con intención o no, y el lugar está en todos lados, está en la familia, está en la calle, está acá, en los medios de comunicación, está en las casas, está en las instituciones educativas, en todos lados a toda hora educamos en sexualidad. ¿Este proyecto va a seguir este año? ¿Qué van a hacer en los centros educativos? Bueno, en realidad nosotros este año tenemos, como decía Paula, nuestros ciclos de talleres que comenzamos en el 2018 y a partir de mayo van a empezar esos talleres. Son 4 talleres, que es uno por mes, y en realidad son talleres que son de forma independiente, se pueden hacer, uno puede optar ir a uno u otro, pero evidentemente si hago todo el ciclo voy a tener una mayor profundización. Los talleres van a constar de, en realidad, las temáticas que elegimos para los talleres son las temáticas que comúnmente nos piden, ¿verdad? Porque como educadoras sexuales permanentemente nos están haciendo consultas, bueno, desde como referentes de educación sexual en los liceos, en las escuelas, y bueno, y los temas son, en principio, ¿qué es la sexualidad? Educar en sexualidad. Todos podemos y todas podemos, de hecho, educamos en sexualidad, ese es el primer taller. Reconocer eso, que somos constructores de la sexualidad, de la nuestra y de los demás. Después sexualidad en la infancia, es el otro taller, sexualidad en la adolescencia y sexualidad en familia, ¿verdad? Cuando tú preguntabas hace un rato, bueno, pero ¿a quién le corresponde educar? En realidad, en primer lugar, aunque nosotros no identifiquemos que educamos en sexualidad y nosotros pensemos, bueno, tal vez cómo fue nuestra educación sexual desde nuestra casa, ¿verdad? O de nuestros padres y pensamos,
sobre todo nuestros padres, no sé, los educaban en sexualidad, incluso se llegaba eran temas tabú. Eran tema tabú, se llegaba hasta a castigar si llegabas a hacer alguna pregunta. No sé, me viene de repente cuentos de mi madre que me decía, bueno, cuando les llegaba la menstruación a las mujeres pensaban que estaban enfermas, que se iban a desangrar, un desconocimiento total de lo que ocurría en el cuerpo, ¿verdad? Esas cosas hoy no ocurren, pero igualmente sigue siendo tema tabú, ¿verdad? No podemos hablar de sexualidad como hablamos, no sé, de la fruta o de un texto de matemática, o entonces nuestro proyecto apunta a poder dar herramientas, ¿verdad?, a la familia que ya está educando en sexualidad, porque por ejemplo, una familia que tal vez por vergüenza o por desconocimiento no habla de sexualidad, esa es una enseñanza. ¿Qué enseñanza le estoy dando a mis hijos, a mis hijas? Que no se habla de sexualidad. Entonces, ¿cómo? Si es algo normal, es algo natural, ¿por qué de este tema no se habla? ¿Verdad? Si de repente trae una temática desde un deber de la escuela, del cuerpo, en general nombramos todas las partes del cuerpo, pero los genitales no se nombran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos seres asexuados? ¿Cómo pretendemos que cuiden un cuerpo que no conocen? ¿Verdad? Entonces, todas esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta están enseñando sexualidad. Y a veces, ahora con lo que dice Pía, a veces en el cotidiano nos pasa que nos cuentan compañeras o compañeros, no, yo de eso le dije que mejor que le pregunte al padre, o no, eso que hable con la madre. Entonces, avanzamos un poco en sexualidad, pero todavía seguimos en ese... ¿Está mal eso? El decir, depende si es hijo varón o es hija mujer, si habla con mamá, si habla con papá, tales o cuales temas, ¿eso está mal? Mira, nosotras decimos que nada está mal y que todos somos la construcción de lo que hicieron con nosotros y de lo que hemos podido hacer. Entonces no está nada mal. Lo que sí es bueno es que cuando nos vienen a hacer una pregunta, nuestros hijos y nuestras hijas, el diálogo esté abierto. Entonces, si no lo sé, mañana lo buscamos juntos, vemos qué texto puede ser, vemos si hay una película, vemos cómo continuar ese diálogo y no cortarlo, porque yo sé que mañana va a venir a preguntar algo. No va a venir, va a ir con el padre o va a ir con la madre, porque yo ya le dije que con eso, conmigo no se habla. Claro, pero eso de compartimentar, de repente el varón, así como la mujer de repente se siente más afín a hablar con mamá de su sexualidad o de su intimidad o cosas que le pasaron o que sienten, el varón lo mismo con papá, pero si hay cruzamientos, digo, debemos mantener eso para también preservar cierta intimidad de que, bueno, nuestra hija, ciertas cosas, si bien somos los dos responsables de hacer la educación sexual en casa, pero ciertos temas por su pudor o por su intimidad es mejor que los hable con mamá. Yo te cambio, me encanta porque ya estamos trabajando. Te cambio la pregunta, ¿y si no hay mamá o no hay papá? Está bien. ¿Cómo lo hacemos? Podemos entrar en esos casos que de repente, yo iba a decir, no son las generalidades, no sé, porque hoy en día hay muchos hogares que se han dividido, ¿no? Hogares monoparentales. Ya la familia no es lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? La mamá, el papá, el nene y la nena. Esa familia tipo. Entonces, bueno, en esos casos que no hay, sí, bueno, por imperio de circunstancias tengo que asumir determinadas responsabilidades que serían compartidas, pero ahora las tengo que asumir yo solo o yo sola. Yo me viene una cosa ahora, que es que una herramienta, también una estrategia que muchas veces, creo que la mayor parte de las veces no tomamos, y es que la mejor guía o el mejor guía es ese niño o esa niña o ese adolescente. Si ese adolescente, yo sea la mamá, sea el papá, sea la abuela, sea su referente, ¿verdad?, educativo, me viene a preguntar, es porque confía en mí, ¿verdad? Nadie va a ir a hacerle una pregunta que es íntima o que de repente da vergüenza o pudor a una persona que no tengo confianza. Muchas veces como maestra, como profesores nos vienen a preguntar y en realidad tenés que sentirte feliz de decir, ay, me vino a preguntar, confía en mí. ¿Verdad? Bueno, lo que decía Paula, de que en cualquier caso el diálogo siempre abierto. Exactamente. Que eso es una cosa que los padres de repente cuando nuestros hijos vienen y nos consultan, nos plantean, más allá de lo que nos vengan a decir que veremos si lo sabemos o no, si lo podemos resolver o no, está el hecho de que vino y me contó, se abrió conmigo, confió, no me lo escondió, ni me mintió, ni fue a hablar con un amigo, eso un vecino. Es oro en polvo. Claro. Eso es oro en polvo. Si nuestros hijos vienen a preguntarnos algo, después veremos en los talleres, les contamos más estrategias para poder comunicarnos y trabajar. Pero eso, si vienen a preguntarnos algo, tenemos que atesorarlo porque va a volver, ¿sí? Y también nos muestra que de alguna manera venimos haciendo las cosas bien, ¿no? Venimos tejiendo una relación de confianza, de seriedad, etcétera. Es que muchas veces cuando hablamos de sexualidad siempre nos viene como una franja etaria que en general es la adolescencia, ¿verdad? Cuando empezamos sexualidad
raramente pensamos en un adulto mayor o en un bebé, pero en realidad la sexualidad es parte de nuestra personalidad, por lo tanto nos va a acompañar en todo el ciclo vital, ¿verdad? Desde la gestación hasta la muerte. Entonces es interesante ver que en todas esas preguntas, si un adolescente te viene a preguntar es porque tú desde niño, desde niña construiste ese vínculo, ese canal de comunicación. Entonces por eso es tan importante trabajar esa sexualidad en la infancia, en la primera infancia. Porque si esos canales de comunicación están abiertos, cuando llegue esa etapa de la adolescencia, que todos sabemos que tiene un carácter de repente más conflictivo, ese canal está abierto. Primera infancia que hablamos de 3 años. Bebé. Desde que nació. Desde que nace. O sea, por eso yo te decía, desde la gestación. Porque después ahí son acciones, ¿no? Es lo que el niño, lo que el bebé o la bebé vive en su casa, lo que absorbe, que son las esponjas, depende, ya ahí va modelando de alguna manera su perfil respecto a la sexualidad. Claro, porque tú, por ejemplo, el bebé lo que tiene más contacto, más cercano es su cuerpo, cómo experimenta el mundo a través del contacto que él tiene con su cuerpo, ¿verdad? Si yo cuando lo estoy cambiando, por ejemplo, o lo estoy higienizando, yo en realidad le voy nombrando, por ejemplo, las partes de su cuerpo, y como yo te decía, los genitales son parte de su cuerpo, ¿verdad? Tal vez hasta le pido permiso cuando voy a tocar sus genitales, le voy dando el mensaje de que es algo íntimo, es algo propio, no es que sea algo malo, sino que es algo que merece respeto. ¿Por qué? Porque es parte de tu cuerpo, que nadie te debe tocar si tú no lo deseas. Todo eso son mensajes que van quedando desde, es lo que te digo, desde bebé. Eso es relativamente nuevo, podríamos decir. Yo creo que antes no se hacía tanto hincapié, pero ahora frente a la enorme barbaridad en catarata que vivimos todos los días y que además cuando se producen casos de abuso sexual, de violación, etcétera, por lo general en un porcentaje escandalosamente mayoritario, es en el círculo íntimo. Es el abuelo, el padre, el hermano, el tío, el vecino de confianza de toda la vida y por el cual nos inmolamos, terminan siendo los abusadores de nuestros hijos o hijas, ¿no? O sea que... Porque ahí es lo que yo te decía de la confianza, ¿verdad? Del vínculo. Entonces, por eso es tan importante que en la familia, sean las personas que le integren, se genere ese vínculo de confianza, de comunicación. También las emociones son parte de la sexualidad y muchas veces no las tomamos en cuenta como sexualidad. Sexualidad lo dejamos prácticas sexuales o cuerpos o abusos, pero en realidad también las emociones son parte de la sexualidad. Si yo no puedo expresar lo que me pasa, no le puedo poner una palabra a esa emoción, ¿verdad? Con los niños pequeños, por ejemplo, tú me decías desde cuándo, bueno, desde siempre, cuando leemos un cuento y aparecen personajes que van teniendo diferentes emociones, ahí también estoy enseñando sexualidad. ¿Por qué? Porque le estoy, a través de un cuento, de los personajes del cuento, le estoy mostrando que hay una emoción, ¿verdad? Ustedes como educadoras sexuales, que además son profesionales y se nota que lo hacen con absoluta devoción y vocación, ¿cómo, trazando una analogía de un mazo de cartas, ¿no? ¿Cómo intercalarían estas cartas nuevas de los binarios, de todas estas opciones sexuales que hay, que incluso vemos comerciales que te dicen, no importa lo que quieras ser, lo que sientas, si sos varón y querés ser mujer está todo bien, si sos mujer y querés ser varón está todo bien? Da la sensación como que es un vale todo, donde de repente se puede generar alguna confusión de conceptos, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes como educadoras sexuales? Esta apertura que ha habido, esta permisividad y esta validez de que, bueno, son mis derechos y yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, me parece que, como todo, siempre que haya respeto y siempre que entendamos que el otro es un ser humano tan válido como yo, desde ahí es el vale todo. No es vale todo con lo que yo hago con los demás. Lo que yo hago con los demás, como cualquier otra persona, tengo que respetar al otro. Pero dijiste una... me tranco porque me vienen tantas cosas para querer decirte que no sé cuál decirte primero. Igual, quiero decir de que Paula y Pía van a venir regularmente al programa. Sí. O sea que esto es algo que llegó para quedarse, estos talleres, espacio de docencia. Pero quiero que desembuches todo lo que quieres decir. No, que nombraste dos cosas. Dice, bueno, que elige o que siente o que... así lo tiro como para que estén informados de que no se eligen. Hay cosas que no se eligen, ¿sí? Y una de ellas es... si voy a ser binario, como dijiste vos, claro, es una cosa que se siente. Mencioné los binarios porque es algo relativamente porque es algo nuevo. Que está ahora como... Que está ahora, claro, en boga. Sí, pero claro, es una cuestión de que... Es como se siente la otra persona, o se siente el individuo y consigo, y otra cosa es lo que siente hacia la atracción de otras personas. Nos estamos metiendo en un terreno
súper amplio y súper complejo. Pero en sí, como dejar el mensaje ese, ¿no? Si tú te sentís mujer y sos hombre, ¿qué problema tengo yo con que tú te sientas mujer y seas hombre? Te respeto, te acepto y caminemos juntos ni me voy a casar contigo, ni voy a vivir en tu casa, ni voy a tener relaciones. Vivimos en sociedad, así como tantas otras personas se sienten o hacen muchas cosas. Yo te respeto como individuo, ¿sí? Y es un mundo tan complejo que eso que nombraste es como el 1% de todo los sentires que podemos tener los seres humanos, ¿sí? Entonces, da para un taller entero esto. Sin duda, vamos a tener varias charlas sobre A mí sobre me estos venía, no sé si se ve, si desde la casa lo ven, pero estoy sentada frente a un cuadro que hay una variedad de puertas, ¿verdad? De diferentes colores, Sí, diferentes el tamaños. biombo que toma la cámara de Paula me parece que lo podemos ver. Ahí Exactamente, está, bueno, ahí se ve. Atrás mío. eso es lo que vendría a ser la definición de todos los términos que vos decís, ¿no? Es la necesidad que tenemos como seres humanos de poder encajar, encasillar y decir, bueno, esa puerta es roja y tiene un pestillo de esa manera y tiene 2 ventanas, entonces yo sé que es la puerta roja, me quedo tranquilo, me da una tranquilidad, ¿verdad? Pero muchas veces por querer encajar o encajonar a esa persona dentro de, ¿es binaria? ¿O es mujer? ¿O es varón? ¿Es homosexual? ¿Es lesbiana? ¿No? Todos esos términos que en realidad son categorías, ¿verdad? Nos olvidamos que en esas categorías hay personas, ¿verdad? Que sienten, hay personas que tienen un cuerpo, que tienen familia, que tienen necesidades, ¿verdad? Entonces, tal vez las categorías lo único que hacen es encorsetarnos y volver, con nuevos nombres, volver a lo mismo que Pero teníamos. las categorías se generan desde los propios colectivos, ¿no? Convengamos que no es un estereotipo que la sociedad paqueta y tradicional etiqueta estas cosas nuevas que aparecen. No, los propios colectivos, que me parece que en aras de hacerse conocer y de hacerse respetar y hacer valer sus derechos, bueno, también tienen que sentirse identificados de alguna manera, ¿no? Entonces de ahí la gran cantidad de términos, de hecho antes era LGBT, ahora es LGBTQ+, ¿no? Se van agregando letras y han aparecido otras opciones que, como decía Paula, bueno, es como yo me siento y punto, es lo que tiene que ser suficiente. Yo Claro, me es lo siento que así tenemos y que ya saber está. y respetar al otro. Y vuelvo con Tenemos una pregunta. que cerrar, Bueno, sí. sí. No, para dejar algo, ¿no? Como Sí. al público, para quedarnos pensando, ¿no? Es, ¿qué me mueve a mí? Si veo una persona se dice que es binaria, ¿qué me pasa a mí con eso? Algo me mueve, mi propia sexualidad. Entonces quedarnos con eso. ¿Qué es lo que me pasa? ¿O veo 2 personas del mismo sexo besándose o de la mano? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me genera eso a mí? ¿Por qué me genera? Por suerte, Pía y Paula van a volver dentro de algunos días a seguir conversando, no solo sobre el proyecto Meraki, sino también sobre todo esto que tiene que ver con la sexualidad. Es un terreno amplísimo, muy complejo, como decía Paula, al que le queremos hincar el diente. Nada mejor que 2 educadoras sexuales que dominan el tema y que nos enseñan, por lo menos nos van a enseñar a pensar y nos van a enseñar a razonar y a comprender un montón de cosas que respecto a la sexualidad nadie tiene la posta ni nadie tiene un máster en nada. Muchas cosas se tienen que ir aprendiendo, nos vamos enfrentando en la vida con situaciones que a veces sabemos resolver y a veces no, y por eso creo que la presencia de ellas 2 nos va a ayudar. Así que las despido hasta la próxima. Muy bien, Hasta muchas la gracias. próxima. Un placer, Muchas gracias por ayudarnos a explicar y a entender estos temas tan delicados y tan importantes. Tenemos que hacer una pausa, 12:32, ya estamos pasados, venimos para cerrar esta mañana.